Mi nombre es Pedro Tirso Álvarez. Estudio en la Universidad del Atlántico la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Estoy en quinto tetramestre y llevo la materia de programación avanzada. Voy a explicar cómo funciona el proyecto de facturación utilizando el lenguaje de programación de Visual Basic. El proyecto de facturación consta de 3 módulos: el de clientes, productos y factura. El módulo de clientes consta de 3 formularios, como lo son el de clientes, donde podemos visualizar los registros de los clientes que se han dado de alta. El formulario de A clientes es para dar de alta los nuevos clientes que se vayan registrando, y el formulario de E clientes es para editar algún registro de algún cliente, ya sea que queramos actualizar su nombre, apellido, su crédito o el límite de crédito. Para ello voy a explicar cómo está diseñado el formulario de FRM clientes. Este formulario únicamente consta de un Data Grid View, la cual se añadió pero no se le modificó ninguna propiedad como lo es el name. Únicamente se añadió y se quedó con los nombres por default. Este es un botón adicionar. Este botón únicamente se editó la propiedad text. Este botón lo que hace es mandar llamar el formulario de A clientes. El formulario de A clientes, como lo expliqué anteriormente, es para dar de alta a los clientes. El diseño de este formulario consta de labels y textbox. Los labels únicamente fueron editados la propiedad text de acuerdo a los campos de la tabla. Ejemplo, esto es el nombre, el apellido, el crédito, el límite, y los textbox únicamente se le asignó a la propiedad name un nombre, como es el de nombre, el txt nombre, apellido, txt apellido, para el crédito, txt crédito, para el límite, txt límite. Luego se añadió un botón. Este botón sirve para grabar el registro en la base de datos. Ahora voy a explicar cómo funciona el código del botón grabar. Este botón básicamente lo que hace es hacer una consulta en la base de datos y añadir un registro. Se declara una variable con el nombre hop, que es de tipo SQL client.sql connection. Aquí se asigna la cadena de conexión con la cual se conecta a la base de datos. Después se declara una variable llamada str de tipo cadena, donde nos dice que es igual a la consulta que se va a hacer en la base de datos. En este caso es el insert into de la tabla clientes, de los campos nombre, apellido, crédito y límite, y los valores. Bueno, estos son variables que se le asigna a unos controles que más abajito voy a explicarlas. Se vuelve a declarar una variable cmd de tipo new sql client.sql command. Este es un comando donde se compone de la cadena de
la cadena, es decir, la consulta que se va a hacer en SQL, y la cadena de conexión, que sería esta. Después este código lo que hace es abrir la conexión. Enseguida se declaran, los parámetros asignados, se elimina cualquier información que contenga y enseguida se declara las variables de los valores que se van a asignar. En este caso, el primer parámetro, donde dice que el nombre pues equivale al control txt nombre. El parámetro de apellido pues equivale al control txt apellido. El parámetro crédito equivale al control txt crédito, y el parámetro de límite equivale al control txt límite. Enseguida este código lo que hace es ejecutar la consulta que hemos declarado. Después cerramos la cadena de conexión y enseguida este código lo que hace es mandar un mensaje, una caja de mensaje con la información de registro grabado. Después se cierra el formulario. En este caso, todo esto se añadió o se hizo a través de un try-catch, donde dice que si sucede todo esto, se ejecuta la consulta. En caso contrario, pues nos manda un mensaje con el error que pudo haber ocasionado. Básicamente eso es lo que el botón grabar realiza. Ahora voy a explicar el funcionamiento del botón borrar. El código del botón borrar lo que hace es eliminar un registro en la base de datos en base a la información que seleccionemos en el Data Grid View. Aquí se declara una variable ausId de tipo cadena. Aquí abrimos un try-catch donde, si se cumple la condición, hace lo siguiente, donde dice que la variable auxiliar id se equivale al valor del Data Grid View de la columna id. Después se declara una variable hop de tipo sqlclient.sqlconnection, donde aquí se pone la cadena de conexión con la que se va a conectar a la base de datos. Después se declara una variable str de tipo cadena, y es aquí donde ponemos nuestra consulta que se va a hacer en SQL. En este caso sería direct from clientes, donde esto quiere decir que va a borrar de la tabla clientes donde el ID del cliente es igual al parámetro ID cliente. Esta variable se declara más adelante. Después se declara otra variable SQL cmd de tipo SQL client, donde str es la consulta que se va a hacer en SQL y hop es la cadena de conexión a la cual se va a conectar a la base de datos. Después es aquí donde le damos el valor a la variable addClient, donde dice que addClient pues es igual a la variable auxiliar id
que declaramos previamente, como lo expliqué, equivale al valor de la columna ID del Data Grid View. Después abre la cadena de conexión, después se ejecuta la consulta, se cierra la conexión y manda una caja de texto donde dice que el registro ha sido borrado. En caso contrario, pues nos manda una caja de texto con el error. Ahora voy a explicar cómo funciona el botón editar. El código del botón editar lo que hace es pues hacer una consulta a la base de datos de clientes. Toda la información que se obtiene pues se lleva a un nuevo formulario que es clientes. El diseño de clientes es la misma con la cual se hizo el formulario de clientes. Únicamente pues se agregó un label y en la propiedad name le colocamos LBL ID. Ok, el código del botón editar se declaran varias variables: el aus ID, el aus nombre, el aus apellido, aus crédito, aus límite de tipo cadena. Abrimos un try catch donde si se cumple la condición, pues aquí le decimos que la variable ausId equivale a la fila del Data Grid View de la columna ID. El nombre equivale a la fila del Data Grid View de la columna nombre. El auxiliar aus apellido equivale a la fila del Data Grid View 1 de la columna apellido. El aus crédito equivale a la fila del Data Grid View de la columna crédito. El aus límite equivale a la fila del Data Grid View 1 de la columna límite. Después declaramos una variable que sería la conexión, que sería de tipo SQL client.SQL connection, donde este sería la cadena de conexión. Después declaramos otra variable DA de tipo SQL client.SQL adapter. Aquí donde ponemos la consulta que vamos a hacer en SQL. En este caso seleccionamos todo de la tabla clientes donde el ID es igual al auxiliar ID, y aquí ponemos la variable de la conexión. Después declaramos otra variable ds de tipo dataset. Después declaramos otra variable c y f de tipo entero, donde decimos aquí que c se equivale a 0 y da obtiene la fila o agrega la fila en nuestro dataset, que sería la variable ds. Después este código lo que hace es que indica que en el formulario de eCliente el control LBL ID equivale al auxiliar ID. Después el siguiente código dice que de la formulario eCliente el control txt nombre equivale al dataset de la tabla de la fila y la columna 1. Después este código dice que el
El formulario FRM clientes del control txt apellido equivale al dataset de la tabla que sería el data grid view de la columna 0 y la columna 2. Este código igualmente dice que al formulario de cliente del control txt crédito pues equivale al dataset de la tabla del data grid view de la fila 0, la columna 3. Después nos dice que del formulario de clientes del control txt límite del equivale al dataset de la tabla de data grid view de la fila 0 y la columna 4. Después mandamos a llamar el formulario de FRM clientes y lo mostramos. En caso contrario, si no se cumple el catch, pues nos manda una caja de texto donde dice debe seleccionar un registro. En este caso, pues en este formulario se nos habrá llenado toda la información respecto al nombre, apellido, crédito y límite con la información que ejecutó el botón editar. El botón grabar básicamente lo que hace es hacer un update en SQL. Igual utilizamos un try catch y declaramos una variable hookup de tipo SQL client, SQL connection, donde nuestra cadena de conexión sería esta. Después se declara una variable str de tipo cadena en donde colocamos la consulta que se va a hacer en SQL, donde nos dice que actualizar de clientes, donde el nombre pues es igual al nombre, apellido es igual a apellido, crédito es igual al crédito, límite igual al límite, donde el ID pues es igual a ID. Estos arrobas, donde llevan arroba nombre, apellido, crédito, límite y ID, son variables que se declararán enseguida. Después se declara otra variable SQL command de tipo SQL comando, donde aquí ponemos nuestra variable str, que sería la consulta en SQL, y hop, donde sería la cadena de conexión. Después declaramos las variables y en los parámetros decimos que el id pues equivale al control lblid.text. Después le damos otro parámetro al nombre, donde dice que es igual al txt.nombre. Después la variable apellido pues equivale al txt.apellido, y la variable arroba crédito pues equivale a txt crédito, y el límite equivale al control txt límite. Pues abrimos la cadena de conexión, ejecutamos la consulta, cerramos la cadena de conexión y enseguida se muestra una caja de texto con el mensaje registro borrado y se cierra el formulario. En caso contrario, pues se envía una caja de texto con el mensaje del error. Ahora voy a explicar cómo funciona el botón actualizar. El botón actualizar lo que hace es actualizar la información del data grid view con los nuevos registros o los registros que fueron removidos de ellos. Para ello se declara una variable cadena de tipo string, donde es equivalente a la conexión que se va a hacer en SQL. Después decimos que declaramos una variable llamada connection de tipo SQL client, SQL connection.
Después de donde decimos que la connection es equivalente a nuevo SQL connection, que sería la cadena de conexión. Después abrimos la conexión y declaramos una variable DA de tipo SQL client SQL adapter, donde colocamos nuestra consulta de SQL, donde decimos que seleccionar todo de clientes y ponemos la variable conexión, que equivale a la cadena de conexión. Después declaramos una variable dt de tipo datatable y decimos que la variable da pues agrega o actualiza al datagrid view, donde equivale a dt, que es el datatable. Después decimos que pues el origen de datos del datagrid view 1 pues equivale a pues al datatable, y pues al finalizar cerramos la conexión. Ahora voy a explicar el evento load. El evento load del formulario FRM clientes, pues lo que hace es, al cargarse el formulario, se ejecuta este código. Este código es la misma del botón actualizar. De igual manera se declaran las variables, la cadena, la conexión, y realiza básicamente el mismo procedimiento que el botón actualizar. Es decir, obtiene la información a la base de datos para rellenar el data grid view en el formulario de clientes. Ahora voy a debuguear para ver cómo funciona el programa. Aquí vemos la ventana de menú de inicio y seleccionamos clientes, y pues aquí vemos la información que el evento load hace, que es cargar la información de la tabla clientes. Ahora vamos a adicionar un nuevo producto. Y al darle en el botón grabar, pues nuestro registro queda grabado. Y si pulsamos el botón actualizar, pues aquí se nos coloca el registro que acabamos de añadir. Ahora vamos a probar el botón borrar y nos dice que el registro fue borrado. Actualizamos y pues desaparece el registro. Ahora vamos a añadir nuevamente. Okay, ahora vamos a ver cómo funciona el botón editar. Para ello seleccionamos el registro que vamos a editar, pulsamos el botón editar y se carga nuestra información de la fila seleccionada. En este caso vamos a modificar que si tiene crédito con un límite de 500. Al pulsar el botón grabar nos manda la caja de texto con el mensaje de registro modificado. Al actualizar vemos que se ha actualizado nuestro registro. Anteriormente teníamos que no tenía crédito, ahora colocamos que sí tiene crédito. Ahora vamos a verificar desde el explorador de servidores para ver que se haya añadido
el registro. Y aquí está. Este es el registro que acabamos de añadir.